Hay algo que probablemente llevas días sintiendo dentro de tu relación, pero todavía no has conseguido explicarlo con claridad. No es necesariamente una pelea. No es una traición confirmada. Ni siquiera tiene que ver, todavía, con la idea de terminar. Es algo más difícil de identificar. Más silencioso. Más incómodo. Es esa sensación extraña de mirar tu relación y pensar, aunque sea por unos segundos, algo cambió, y no sé exactamente cuándo empezó. Quizá las conversaciones siguen existiendo. Quizás siguen compartiendo rutinas, mensajes, planes, silencios. Desde afuera, incluso podría parecer que todo está relativamente normal. Pero tú lo sientes. Hay una distancia rara instalada entre ustedes. Una tensión pequeña que aparece en momentos simples. Una sensación de desconexión que no siempre hace ruido, pero que empieza a ocupar demasiado espacio. Y aquí está lo preocupante. Muchas personas ignoran esa sensación porque esperan señales más evidentes. Esperan una crisis enorme. Una discusión definitiva. Una confesión. Algo claro que justifique la alarma. Pero las relaciones rara vez cambian de un día para otro. Normalmente cambian primero en lo invisible. Cambian en el tono emocional. En la forma de escuchar. En la manera de responder. En cómo una mirada deja de transmitir refugio y empieza a sentirse lejana aunque la persona siga sentada justo enfrente. Piensa un momento en esto. ¿Hace cuánto tiempo no sientes verdadera tranquilidad emocional dentro de tu relación? No momentos buenos. No distracciones agradables. Tranquilidad real. La sensación de poder bajar las defensas sin analizar constantemente el ambiente emocional entre ustedes. Porque cuando empiezas a sentirte emocionalmente vigilante dentro de una relación, algo importante ya merece atención. Y no, esto no significa automáticamente que todo esté perdido. Pero sí significa algo importante. Tu cuerpo emocional suele notar cambios mucho antes de que tu mente quiera aceptarlos. Por eso esta sensación no es algo pequeño. Y podría cambiar mucho más de lo que imaginas en los próximos días, dependiendo de si decides escucharla o seguir convenciéndote de que seguramente se va a pasar sola. Y si alguna parte de esto ya está describiendo algo que has estado sintiendo sin poder ponerlo en palabras, suscríbete al canal, porque aquí hablamos de esas señales emocionales que muchas veces parecen pequeñas, hasta que terminan cambiándolo todo. Porque existe una verdad incómoda sobre las relaciones que casi nadie dice a tiempo. Lo que termina destruyendo una conexión importante no siempre es una gran explosión emocional. Muchas veces, es una acumulación silenciosa de pequeñas desconexiones que nadie quiso mirar cuando todavía eran reversibles. Y ese proceso suele comenzar exactamente así. Con una sensación difícil de explicar. Con una incomodidad suave pero persistente. Con la impresión de que algo ya no fluye igual, aunque todavía no haya una razón suficientemente grave para admitirlo en voz alta. Quizá últimamente has notado cambios pequeños. Respuestas más cortas. Menos curiosidad por saber cómo te sientes realmente. Una cercanía física que sigue existiendo, pero que emocionalmente ya no produce la misma calma. O tal vez eres tú quien ha cambiado. No porque hayas dejado de amar, sino porque algo dentro de ti empezó a cansarse de sostener una dinámica que ya no se siente equilibrada. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Lo que estás sintiendo viene de un problema puntual, o de algo que lleva demasiado tiempo acumulándose debajo de la superficie? Porque hay una diferencia enorme entre atravesar una etapa difícil y vivir dentro de una desconexión progresiva que ambos aprendieron a normalizar. Ese es el punto peligroso. La normalización. Las personas se acostumbran a tensiones pequeñas. Se acostumbran a conversaciones incompletas. Se acostumbran a no sentirse completamente vistas. Y lentamente empiezan a llamar estabilidad a una relación donde ya casi todo se maneja en modo supervivencia emocional. Pero tu interior lo nota. Por eso estás sintiendo esto. Por eso hay algo en ti que no termina de relajarse. Porque cuando una relación empieza a perder seguridad emocional, el cuerpo lo registra antes que las explicaciones racionales. Empiezas a analizar más. A dudar más.
a interpretar silencios, a medir palabras, a preguntarte si estás exagerando, cuando en realidad una parte profunda de ti está intentando llamar tu atención. Y lo más delicado, todavía no lo hemos tocado. Porque existe una razón específica por la que esta sensación puede intensificarse rápidamente en pocos días. No porque aparezca algo nuevo, sino porque lo que estaba escondido empieza finalmente a dejar de poder esconderse. Y si este video está tocando una parte de tu historia que normalmente guardas en silencio, quédate hasta el final. Porque entender lo que realmente ocurre detrás de esta sensación puede cambiar completamente la manera en que miras tu relación y quizá también las decisiones que tomes a partir de ahora. Hay momentos en una relación en los que el problema ya no es solamente lo que está pasando entre dos personas. El problema empieza a ser lo que ya no se está diciendo. Y esa diferencia cambia todo. Porque muchas relaciones no entran en crisis cuando aparecen los conflictos. Entran en crisis cuando las emociones empiezan a quedarse sin espacio seguro para existir. Cuando alguien deja de expresar lo que siente porque piensa que no servirá de nada. Cuando una conversación importante se posterga otra vez. Cuando uno de los dos comienza a adaptarse demasiado para evitar tensión, discusiones o decepciones. Desde afuera, eso puede parecer paz. Pero emocionalmente, suele ser agotamiento disfrazado de estabilidad. Piensa en esto por un instante. ¿Cuántas cosas has minimizado últimamente para mantener el equilibrio? ¿Cuántas veces has pensado no vale la pena decirlo, seguro estoy exagerando o mejor dejo pasar? Porque ahí puede estar la verdadera señal que estás ignorando. No necesariamente en lo que tu relación muestra hacia afuera, sino en el esfuerzo silencioso que estás haciendo para mantenerla funcionando sin sentirte completamente tranquilo dentro de ella. Y ese esfuerzo tiene consecuencias. Porque cuando una persona empieza a desconectarse de lo que siente para sostener una relación, algo interno comienza a cambiar. Primero aparece el cansancio emocional. Después llega la confusión. Luego la distancia. Y un día, sin darte cuenta exactamente cuándo ocurrió, descubres que ya no reaccionas igual, ya no hablas igual, ya no esperas lo mismo. No porque hayas dejado de querer, sino porque tu sistema emocional empezó a protegerse. Eso es lo que muchas personas interpretan tarde. Creen que el problema comenzó cuando apareció la frialdad. Pero la frialdad normalmente llega después. Mucho después. Llega cuando hubo demasiadas emociones ignoradas, demasiadas necesidades no habladas, demasiados intentos internos de sostener algo sin encontrar verdadera reciprocidad emocional. Y aquí es donde esto puede cambiar rápidamente en cuestión de días. Porque hay una fase específica en las relaciones donde lo que estaba siendo tolerado, deja de poder sostenerse con la misma fuerza. No necesariamente porque alguien quiera romper todo, sino porque algo dentro de la relación ya no consigue seguir funcionando bajo la misma dinámica. Y entender esa fase puede ser la diferencia entre seguir ignorando las señales o finalmente comprender lo que realmente está ocurriendo entre ustedes. Porque existe un punto crítico del que casi nadie habla. Un momento silencioso en el que una relación todavía parece intacta por fuera, pero internamente ya empezó a reorganizarse. Y ese proceso puede ser casi invisible al principio. No ocurre de golpe. No llega con música dramática ni con una conversación definitiva. Empieza en detalles pequeños. En la energía de los encuentros. En el interés que cambia de intensidad. En la forma en que una conversación termina antes de profundizar. En esa sensación incómoda de estar acompañado, pero no completamente conectado. Y sí, eso importa más de lo que parece. Porque cuando una relación comienza a perder profundidad emocional, ambos pueden seguir presentes físicamente mientras la intimidad real empieza lentamente a retroceder. Ese es el punto donde muchas personas se confunden. Confunden continuidad con conexión. Confunden costumbre con cercanía. Confunden ausencia de conflicto con salud emocional. Pero no son la misma cosa. Una relación puede seguir funcionando en automático durante mucho tiempo. Puede mantener rutinas. Puede mantener afecto. Puede mantener planes. Y aún así,
algo esencial ya puede estar pidiendo atención desde hace semanas o incluso meses. La pregunta difícil es esta. ¿Lo que estás sintiendo es miedo pasajero, o la señal de que una conversación importante ya no puede seguir esperando? Porque hay situaciones emocionales que no desaparecen por ignorarlas. Solo cambian de forma. Se transforman en resentimiento silencioso, en distancia progresiva, en una sensación constante de caminar con cuidado dentro de la relación. Y vivir así desgasta muchísimo más de lo que la mayoría admite. Por eso esto podría cambiar todo en días. No porque vaya a ocurrir una catástrofe repentina, sino porque hay momentos en los que una sola conversación honesta, una sola toma de conciencia, una sola verdad finalmente reconocida, tiene la capacidad de mover una dinámica completa. La pregunta ahora no es si algo está pasando. La pregunta es otra. ¿Estás dispuesto a mirar lo que esta sensación viene intentando mostrarte antes de que el silencio termine tomando decisiones por ustedes? Porque hay algo que suele ocurrir justo antes de que una relación cambie profundamente y casi nadie lo reconoce a tiempo. No es una pelea enorme. No es necesariamente una tercera persona. Ni siquiera tiene que empezar con la idea de separarse. Empieza cuando uno de los dos, o ambos, comienza a vivir más dentro de sus pensamientos que dentro del vínculo. Y eso es más serio de lo que parece. Porque cuando una persona deja de sentirse emocionalmente segura dentro de su relación, empieza a compensarlo internamente. Analiza más. Supone más. Calla más. Empieza a construir conversaciones imaginarias, respuestas posibles, escenarios futuros. Y sin darse cuenta, comienza a sentirse sola incluso estando acompañada. Ese es un punto delicado. Porque una relación puede sobrevivir conflictos. Puede sobrevivir diferencias. Incluso puede atravesar etapas difíciles. Pero lo que resulta mucho más difícil de sostener es una desconexión emocional prolongada que nadie se atreve a nombrar. Tal vez por eso esto que estás sintiendo no desaparece. Porque no se trata solamente de un mal momento. Puede que tu interior esté intentando mostrarte algo que llevas demasiado tiempo postergando mirar. Algo relacionado con necesidades emocionales no habladas. Con expectativas que nunca fueron realmente conversadas. Con heridas pequeñas que parecían manejables hasta que comenzaron a acumularse. Y aquí aparece la parte que puede cambiarlo todo en pocos días. Porque las relaciones tienen puntos de inflexión silenciosos. Momentos en los que una conversación pendiente, una decisión evitada o una verdad finalmente reconocida, altera completamente la dirección del vínculo. No siempre para destruirlo. A veces para salvarlo. Pero eso solo ocurre cuando alguien deja de fingir que todo está bien mientras por dentro algo pide atención urgente. Y quizá esa sea la verdadera pregunta que este momento te está dejando. No si amas o no amas. No si debes quedarte o irte. La pregunta es más profunda. ¿Tu relación todavía es un lugar donde puedes existir emocionalmente sin tener que reducir, esconder o negociar constantemente lo que sientes? Porque la respuesta a eso cambia mucho más de lo que imaginas. Y aquí está la verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. Lo que estás sintiendo dentro de tu relación no siempre aparece para destruir algo. A veces aparece para interrumpir una dinámica que ya no podía seguir creciendo de la misma manera. Pero para entender eso, hay que dejar de mirar únicamente el miedo. Porque el miedo siempre quiere una respuesta inmediata. ¿Todo está bien? ¿Todo está mal? ¿Esto tiene arreglo? ¿Esto significa que se terminó? Pero las emociones reales raramente funcionan en blanco o negro. A veces lo que estás sintiendo es una señal. Una invitación incómoda a mirar con honestidad algo que ambos vienen esquivando hace tiempo. No para entrar en pánico. No para sacar conclusiones impulsivas. Sino para dejar de sobrevivir emocionalmente dentro de una relación que necesita verdad más que apariencias. Porque vivir constantemente dudando de lo que pasa entre ustedes también desgasta. Seguir minimizando lo que sientes también desgasta. Esperar indefinidamente a que algo cambie solo también tiene un costo emocional enorme. Y quizá por eso esto podría cambiarlo todo en días.
No porque el destino vaya a decidir por ustedes, sino porque hay momentos en los que una sola conversación honesta abre puertas que llevaban demasiado tiempo cerradas. O revela silencios que ya no podían seguir ocupando el centro de la relación. La verdadera pregunta no es si sentir esto es normal. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué estás intentando proteger al ignorar lo que ya sabes que está pasando dentro de ti? Porque a veces el cambio que más miedo da no es perder una relación. Es dejar de fingir que ciertas cosas no te están afectando. Y curiosamente, ese suele ser el momento exacto en el que algo empieza a moverse de verdad. No desde la ansiedad. No desde la presión. Sino desde una claridad emocional que llevaba demasiado tiempo esperando espacio para existir. Y si este video puso palabras a algo que llevabas tiempo sintiendo dentro de tu relación, suscríbete al canal y escribe en los comentarios una sola palabra: claridad. Porque a veces reconocer lo que realmente está pasando no resuelve todo de inmediato, pero sí puede ser el primer paso para dejar de vivir confundido dentro de algo que ya está pidiendo ser comprendido.